La Voz de América presenta. Diáspora cubana conmemora desde Madrid y Miami las históricas protestas antigubernamentales del 2021 en Cuba. El presidente Biden recibe a víctimas de tiroteos masivos para promocionar una nueva ley sobre porte de armas. Alerta por nueva variante de Omicron. Expertos aseguran que es más contagiosa y resistente a las vacunas. Y les contamos cómo obtener becas para estudiar en universidades en Estados Unidos. Feliz inicio de semana. Aquí comienzan las noticias en el Mundo del Día. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llegó este lunes a la capital estadounidense. El mandatario será recibido mañana por su homólogo, el presidente Joe Biden. Jorge Agobián precisamente está en la Casa Blanca. ¿Qué se puede esperar del encuentro, Jorge? Yasmín, las pláticas entre los dos líderes estarán basadas en inmigración, desarrollo económico y cómo combatir los dos países la inflación, un tema que está dándole bastante duro a los dos países, especialmente aquí en Estados Unidos, el presidente Joe Biden. Por otro lado, pues la agenda del presidente mexicano aquí en Estados Unidos, en la capital, comenzará este martes con los encuentros con la vicepresidenta de Estados Unidos, posteriormente con el presidente Joe Biden aquí en la Casa Blanca. El miércoles continuará el presidente mexicano aquí en Washington y se reunirá en la Cámara de Comercio estadounidense con empresarios. Pero aquí les dejo un reporte de lo que podemos esperar de esta reunión. En ese sentido, ordenar el flujo migratorio, legalizarlo. La seguridad fronteriza será un tema clave en el segundo encuentro en persona de los líderes. Abordarán la cooperación binacional ante el inminente fin del programa estadounidense Quédate en México, que durante 3 años desvió a más de 70,000 solicitantes de asilo a territorio mexicano. Pero desde una perspectiva no de solo enforzamiento de las leyes, pero un tema económico también. Se espera que el encuentro sirva para llegar a acuerdos sobre el otorgamiento de visas temporales a trabajadores mexicanos y centroamericanos. En el año fiscal 21 nosotros dimos más de 350,000 visas agriculturales y no agriculturales temporales a mexicanos y a centroamericanos y otros, y estamos dispuestos a expandir ese número en base a la necesidad. Vamos también a tratar el tema inflacionario. López Obrador se afincará en obtener inversiones concretas, enmarcadas en un plan de prosperidad económica lanzada por Biden en la Cumbre de las Américas. No solo en el caso de México, sino también el apoyo a países de Centroamérica. Biden subrayó el mes pasado en Los Ángeles el papel del Banco Interamericano de Desarrollo, que la semana pasada otorgó $200 millones para impulsar la relocalización de empresas en el sur y sureste de México. Según el presidente de la institución, la inversión va en sintonía con la estrategia regional. Es parte de nuestro trabajo. Estamos apoyando áreas subdesarrolladas, estamos apoyando generar empleos en esas áreas. ¿Y a qué se debe eso? En que sabemos específicamente dónde son las áreas más vulnerables a la migración. Los funcionarios estadounidenses quieren que López Obrador retroceda en su dependencia a los combustibles fósiles y que cumpla con los acuerdos ambientales internacionales. Los dos líderes se verán las caras por primera vez tras el impasse que suscitó la exclusión de Venezuela, Cuba y Nicaragua de la Cumbre de las Américas, el tema más incómodo que se espera del diálogo. Entre otras noticias, también durante esta jornada en la Casa Blanca, el presidente Joe Biden recibió a familiares de las víctimas de tiroteos masivos en Estados Unidos. Lo hizo para celebrar de alguna manera la promulgación de una ley, la primera en al menos 10 años que no se prueba en Estados Unidos sobre control de armas. Esta ley busca de alguna manera poner en la mirada de los legisladores y de la Casa Blanca algunos aspectos de la violencia con armas en Estados Unidos. Durante este evento estaba el padre de una víctima de un tiroteo en 2018 en Florida. Él se puso de pie e interrumpió al presidente Joe Biden. Luego esta persona fue escoltada fuera del evento aquí en la Casa Blanca. Pero luego de eso el presidente Joe Biden continuó con su alocución. Esto fue parte de lo que dijo. La acción que tomamos hoy es un paso diseñado para hacer de nuestra nación la nación que deberíamos ser.
Se trata de las cosas más fundamentales, la vida de nuestros hijos y nuestros seres queridos. Nos enfrentamos literalmente a una elección moral en este país, una elección moral con profundas implicaciones en el mundo real. A pesar de que esta ley ya fue promulgada por el presidente Biden, activistas en contra de la violencia armada en Estados Unidos dicen que no es suficiente y que el Congreso debería hacer más. Así es, Jorge, y mañana también se reanudarán las audiencias que buscan determinar la responsabilidad del expresidente Donald Trump en el ataque al Capitolio. Esta vez intentarán determinar si el exmandatario alentó a grupos extremistas en su intento por desconocer el triunfo de Joe Biden. En vivo, precisamente, tenemos a Jacopo Luzzi. Jacopo, te escuchamos con el informe. Yasmín, después de 2 semanas de pausa, nos preparamos a ver nuevas audiencias que podrían revelar detalles impactantes sobre el expresidente Donald Trump el 6 de enero. Podrían ser importantes, dijo el panel, sobre todo para determinar cómo Trump habría enviado una multitud violenta al Capitolio y no pudo detener la violencia de inmediato. Para tener un cuadro más claro, ya algunos aliados cercanos de Donald Trump ya brindaron testimonios a los investigadores o de hecho podrían hacerlo muy pronto. Aclarar lo que el expresidente Donald Trump estaba haciendo el 6 de enero de 2021 y determinar sus posibles conexiones con los grupos violentos de extrema derecha y supremacía blanca que asaltaron el Congreso. Esa será la meta del panel bipartidista que investigue el ataque al Capitolio en sus próximas audiencias. Steve Bannon, el controversial ex consejero de Trump, dijo estar dispuesto a rendir testimonio públicamente frente al panel, después de 9 meses desatendiendo su citatorio legislativo. El cambio de actitud se produce pocos días antes de que sea juzgado por desacato criminal por negarse a cooperar con la investigación y después de que el expresidente le diera el visto bueno a Bannon, renunciando en una carta al privilegio ejecutivo. Cualquiera que quiera venir, que tenga información para hablar con este selecto comité, lo invitamos a hacerlo. Les invitamos a hacerlo bajo juramento. Y por primera vez el público este martes escuchará las palabras de Pat Cipollone, exabogado principal de la Casa Blanca, quien el pasado viernes ofreció un testimonio de 8 horas, grabadas por los legisladores, brindando nuevas importantes informaciones. Cipollone, que estaba con el entonces presidente Trump durante el asalto al Capitolio, fue mencionado repetidamente durante el testimonio del mes pasado por Cassidy Hutchinson, ex ayudante del presidente. Cipollone dijo algo en el efecto de: por favor, asegúrese de que no subamos al Capitolio, Cassidy. Mantente en contacto conmigo. Vamos a ser acusados de todos los delitos imaginables si hacemos este movimiento. Trump, por su parte, continúa criticando a los miembros del comité como poco serios y su trabajo como una farsa. Mientras el Departamento de Justicia dijo que el posible testimonio de Steve Bannon no cambia su posición criminal con el departamento, los expertos legales creen que estas audiencias podrían acercar a Trump a posibles cargos criminales, sobre todo si se demostrará su conexión directa con los asaltadores. Jacopo, gracias. Y en más noticias, la diáspora cubana conmemoró hoy el primer aniversario de las manifestaciones antigubernamentales en la isla comunista. Exiliados en Miami y Madrid marcaron la fecha con conciertos y ceremonias. Vamos ahorita entonces con José Pernalete, quien se encuentra en Miami. José, cuéntanos cómo transcurre todavía la jornada. Así es, una jornada, Yasmín, que se ha desarrollado desde bien temprano en la mañana, al menos acá en el sur de Florida, en la Ciudad del Sol. Ya comienza a tomar un poco de mayor fuerza y contundencia la representación del exilio cubano en este lugar preferido. Es un restaurante de la icónica calle 8, donde generalmente en fechas memorables vienen a reunirse, a manifestar apoyo y reclamar injusticias que se registran en su tierra natal. Lo cierto es que en el día de hoy, de acuerdo a decisiones de parte de alcaldías cercanas al condado de Miami-Dade, el asta, la bandera cubana ha sido enarbolada hasta media asta y también ha sido autorizada una serie de eventos. Veamos a continuación parte de la agenda que se ha desarrollado a lo largo del día de hoy, no solamente acá en Estados Unidos, sino en otras localidades, así como también en Cuba.
Mientras la jornada transcurrió con total normalidad en las principales ciudades de la isla comunista, la diáspora de Miami inició este lunes la conmemoración del primer aniversario del 11J con la bandera de Cuba a media asta. En la mañana, legisladores estadounidenses de ancestros cubanos se pronunciaron de manera bicameral y bipartidista en apoyo al pueblo de la nación caribeña. La libertad va a llegar a Cuba, eventualmente tiene que llegar, porque un pueblo solamente puede vivir libre y eso es lo que sigue pidiendo el pueblo de Cuba y seguiremos junto a ellos en toda ocasión hasta que ese momento llegue. El régimen de Díaz-Canel ha endurecido las restricciones en Internet, ha llevado a cabo cientos de juicios falsos. Los principales grupos de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han llamado a esto como a una completa farsa. Posteriormente, en la sede de la Brigada de Asalto 2506 se desarrolló un acto solemne en honor a los presos durante las protestas del 11 de julio y días posteriores. Y mostremos que hoy, como nunca antes, estamos con Cuba libre. ¡Viva Cuba libre! ¡Viva! Por cierto, desde España, el cantante y coautor del emblemático tema Patria y Vida, el cubano Yotuel, conversó con Voz de América sobre lo que significa este aniversario. Yo creo que es una fecha histórica, una fecha que estará apuntada en los libros de la historia cuando Cuba sea libre. Y todos esos guerreros que hoy están presos formarán a ser parte de la cantera de los héroes de nuestra nación. Mientras tanto, se espera el desarrollo de una marcha desde acá, desde este restaurante que se encuentra localizado en la pequeña Habana, y esta movilización vaya a prolongarse hasta horas de la noche. Yasmín. José, te agradezco por la información. Viene a días del encuentro entre el presidente Joe Biden y su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador. Las autoridades de Arizona intensifican los controles en la frontera e implementan un sistema de vigilancia aérea. Paula Díaz nos trae el informe. Las autoridades instalaron un sistema de vigilancia con un globo aerostático de 22 metros de longitud en Nogales, una de las áreas más activas y pobladas en la frontera de Arizona con México. Nogales es una frontera muy ocupada, siempre hay personas cruzando de manera irregular porque está la ciudad. Entonces ellos intentan 24 horas al día, 7 días a la semana de brincar el muro. El aerostato es operado por agentes de la patrulla fronteriza a las 24 horas del día para brindar una vigilancia aérea continua de la frontera. El sistema incluye cámaras diurnas y nocturnas para proporcionar vigilancia persistente a baja altitud, con un alcance superior a los 900 metros sobre el nivel del suelo. Que los traficantes están tratando de evitar la patrulla acá de Estados Unidos. Entonces, se están empleando técnicas que son paramilitares para poder asegurar ciertas áreas de la frontera. La patrulla fronteriza ha utilizado esta tecnología en el sector del Valle de Río Grande, en Texas, desde 2013. Recientemente tuvieron uno desplegado en Sierra Vista, Arizona, y por primera vez llega a Nogales, una ciudad fronteriza con su peculiaridad. Nogales es la única ciudad, con excepción de Douglas, donde hay algún tipo de estructura donde las personas pueden llegar. Más de 180,000 indocumentados han sido detenidos en el sector Tucson de la patrulla fronteriza que cubre el área de Nogales en lo que va del año fiscal que inició el 1 de octubre, según el vocero de la agencia migratoria. Paula Díaz, Voz de América, Arizona. Una subvariante del COVID-19 más contagiosa y resistente a la vacuna sería la responsable de un repunte de casos de coronavirus en Estados Unidos. Celia Mendoza nos informa. Los casos de coronavirus siguen aumentando alrededor del mundo. En la ciudad de Nueva York, más del 15% de las pruebas dieron positivas durante la última semana, de acuerdo con las cifras del Departamento de Salud. Contagios que podrían ser el resultado de una subvariante del Omicron, explicó a La Voz de América la doctora Dadilia Garcés, especialista en epidemiología. B4 y la B5 son en estos momentos las variantes que se encuentran con mayor dominio en Estados Unidos. Sin embargo, la que más nos tiene preocupados es la B5. Subvariantes provenientes de Sudáfrica que mantienen características similares a las del Omicron. Y lo que ha llamado la atención es que a pesar de que las personas han padecido otras subvariantes de Omicron, han
se han reinfectado con esta nueva subvariante B5 y en muchos casos han llegado a tener síntomas bastante severos. Las autoridades sanitarias en la ciudad de Nueva York siguen de cerca el aumento de los casos de COVID-19. Esto mientras los líderes locales indican que es fundamental mantener los puestos de pruebas de coronavirus disponibles de manera gratuita. El llamado surge después de que han disminuido medidas de mitigación de contagios como el uso obligatorio de las mascarillas. Pienso que la gente debe seguir usando mascarilla. Sí, así como yo siempre lo estoy usando. Antonio Aguilar vive en Nueva York y está vacunado, algo que sigue evitando consecuencias serias, indicó la doctora Garcés. Es decir, que las vacunas, a pesar de que no son específicas para Omicron, están cumpliendo su misión de proteger a la población. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. Breve pausa y volvemos con más aquí en El Mundo al Día. No se mueva. Cotavaya. They are scared. Some of them lost their houses during bombardments. Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que Ayudan y viaja con la Voz de América en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de 1000 ucranianos, con niños, mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país, que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Un grupo de parlamentarios de América Latina está denunciando que el gobierno de Daniel Ortega les niega el ingreso a Nicaragua para visitar a los presos políticos. Parlamentarios de izquierda de Argentina, Uruguay, Colombia, Costa Rica y Brasil conformaron la denominada Comisión Internacional, con el expreso fin de denunciar la situación de los derechos humanos en Nicaragua. Poder recoger de esos testimonios para poder realizar un informe que después como comisión podamos seguir difundiendo a nivel internacional para que todo el mundo se entere de lo que se vive adentro de Nicaragua. Una dictadura de la más siniestra, que persigue, que tortura, que asesina. La comisión que se encuentra en Costa Rica pretendía llegar a Nicaragua para solicitar al gobierno de Daniel Ortega una visita a los presos políticos. Sin embargo, las autoridades nicaragüenses de migración les negaron el paso. Ortega hace algo que no puede decirse que sea un gobierno de izquierda, ¿no? Realmente, digo, la mayoría de los presos políticos vienen del 2018, que donde se dio ese gran proceso de movilización. El oficialismo insiste en afirmar que en Nicaragua no hay presos políticos y que hay pleno respeto a las libertades. Hoy los derechos humanos son una realidad, hoy los derechos humanos son vivos, son restituidos, son materializados. Por su parte, la Comisión Internacional asegura que buscará a más países de América Latina en busca de apoyo. El respaldo enérgico y con determinación a la labor que estamos llevando adelante por la libertad de los presos y presas. En Nicaragua hay más de 190 opositores apresados por razones políticas, según distintas organizaciones de derechos humanos. Donaldo Hernández, Voz de América.
En Venezuela, activistas piden la liberación de 7 miembros de su comunidad y líderes sindicales arrestados recientemente en lo que ellos describen como una nueva ola represiva del chavismo. Álvaro Algarra con el reporte desde Caracas. La organización no gubernamental Coalición por los Derechos Humanos denunció que durante los primeros días de julio el gobierno de Nicolás Maduro ha practicado múltiples detenciones arbitrarias de dirigentes sindicales y defensores de derechos humanos. La ONG identificó a los detenidos como Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Reinaldo Cortés, Néstor Astudillo y Jenny Pérez. Lo que evidencia es que se criminaliza la protesta, se criminaliza a las personas que piensan distintos, pero especialmente va dirigido a los dirigentes sindicales. Sin duda alguna, aquí lo que observamos es que se sigue cumpliendo el mismo patrón de persecución que se ha venido cumpliendo en contra de los dirigentes sindicales. Dirigentes sindicales pidieron la liberación de todos los privados de libertad. El gobierno está mostrando su tajante represor enorme. No quiere sencillamente que no haya más protesta, pero ¿cómo la va a calmar? ¿Cómo va a calmar la protesta si la culpa es de ustedes mismos, gobierno? ¿Quién tiene el salario por debajo? ¿Quién no produce petróleo? ¿Quién no produce gasolina? Son ustedes son los que gerencian y administran el Estado. Y el miedo no lo sembrarán a ninguno de nosotros los dirigentes, porque intentarán meter a uno que otro dirigente preso, pero la idea nunca podrán callarla. De acuerdo con la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, los 5 últimos activistas mencionados, presentados ante los tribunales este fin de semana, fueron acusados de delitos de asociación para delinquir y conspiración. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Quédese con nosotros para más noticias en minutos. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Las cifras de estudiantes matriculados en universidades de Estados Unidos disminuyeron en comparación al año anterior. Aunque los altos costos son una de las causas de este descenso, Adriana Arévalo nos explica que hay millones de dólares disponibles en becas. El costo promedio de un año de colegiatura en una universidad privada de Estados Unidos sobrepasa los $38,000, mientras que en una institución pública se requieren al menos $10,700, según cifras publicadas recientemente. Por ello, las becas son la mejor opción para quienes aspiran a cursar estudios universitarios, incluyendo estudiantes internacionales. Para encontrar becas en los Estados Unidos tienes que comenzar temprano y hay bastante opciones
en línea que puedes buscar. Las opciones incluyen becas que ofrecen organizaciones o gobiernos locales. Las universidades también dan información sobre sus propios programas de ayuda financiera y los de terceros en Estados Unidos. En cualquier caso, existen requisitos específicos que, según los especialistas, es mejor identificar a tiempo. Es un proceso que depende de cada persona, ¿no? Y de dónde vienen y su situación individual. Entonces es un proceso que de veras tienes que tomar responsabilidad tú mismo y buscar, porque sí hay dinero, sí hay asistencia, pero es cuestión de aplicarse y buscar, porque sí, hay dinero ahí, pero hay que buscarlo. Las estadísticas muestran que el número de estudiantes inscritos en universidades estadounidenses va en descenso y que cada año se quedan sin reclamar cientos de miles de dólares en becas privadas. Los expertos afirman que es cuestión de saber buscar, porque fondos siempre hay. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas. Cuando regresemos, ucranianos se unen para proteger a sus mascotas durante la guerra. They are scared. Some of them lost their houses during bombardments. Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que Ayudan y viaja con la Voz de América en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de 1000 ucranianos, con niños, mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país, que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. En medio de la guerra en Ucrania, un grupo de voluntarios se ha unido para ayudar a millones de desplazados y a sus mascotas. Veamos la historia. Más de 13 millones de ucranianos han abandonado su hogar debido a la guerra, según Naciones Unidas. Muchas de estas personas llevan a sus mascotas consigo, para lo cual Greater Good Charities está tratando de ayudar. Establecimos una gran red de socios para distribuir productos para humanos y mascotas en países vecinos para refugiados y luego para desplazados internos en Ucrania. La organización también entrega kits con artículos de primera necesidad. Vlada, quien pasó varias semanas en un sótano para mantenerse a salvo durante el bombardeo, encontró la forma de ayudar a los demás. Empecé a buscar una manera de recolectar algo de comida y algo de dinero, medicinas para ayudar a otras personas. Greater Good Charities apoyó los esfuerzos de Vlada y ahora le envía fondos y alimentos para mascotas. A finales de febrero, cuando los ucranianos empezaron a buscar refugio en Polonia, Martina Maciejewska estuvo en la frontera como voluntaria y hoy coordina donaciones para Polonia y países vecinos.
Greater Good Charities ha servido más de 7 millones de comidas a través de socios locales y bancos de alimentos. También proporcionamos 500 toneladas de alimento para mascotas. Pese a los esfuerzos, ahora el principal desafío para Greater Good Charities es el tiempo, porque cuanto más se prolonga la guerra, recibe menos atención de la comunidad internacional. Diva Lizette Cash, Voz de América. Cerramos esta misión con un recuento del torneo de Wimbledon, donde Novak Djokovic aseguró su cuarto título consecutivo. El serbio de 35 años logró superar al australiano Nick Kyrgios, quien lideró el primer set. Al reclamar una séptima corona, Djokovic llevó su recorrido de Grand Slam a 21, solo uno detrás de Rafael Nadal, quien posee el récord masculino de todos los tiempos. Con esto nos despedimos.